Todo el mundo habla de la cocina peruana y cree que es fácil lograr lo que lograron los cocineros peruanos. No, no ha sido fácil. Todos los países quisieran tener lo que tiene Perú, lo quisiera tener Bolivia, lo quisiera tener Colombia, lo quisiera tener Ecuador, Venezuela, la Guyana e incluso Brasil. Brasil es un país portentoso que tiene una cuenca amazónica maravillosa, pero sin embargo no ha logrado la declaratoria de hacer que la cocina amazónica se convierta en una de las cocinas más importantes del mundo, porque quizás no tiene el refinamiento de las grandes cocinas peruanas y mexicanas. Estamos hablando de que en México existen variedad de modelos o de modelos de cocina. Hay lugares de México donde ustedes van caminando y venden cocina ambulante, pozole, por ejemplo, que uno sería incapaz de comer ese pozole porque las condiciones de asepsia o las condiciones de higiene, de manipulación de los alimentos no son las más adecuadas. Pero si ustedes quieren ir a México a ver realmente gastronomía en Puebla o gastronomía en Ciudad de México o en Cancún, por ejemplo, ustedes van a conseguir grandes restaurantes y hay rutas establecidas pues, por las operadoras que funcionan en ese país. Bueno, igual sucede en Perú. ¿Cómo hizo Perú para lograr eso? Perú, como yo había dicho, es el resultado de una triple confluencia de grandes cocinas. La primera cocina es la cocina indígena. La segunda cocina es la cocina colonial española y la tercera es la cocina afro. Y también, porque Perú, además de tener los africanos, es decir, los aportes de la cultura afro-peruana, ellos también tuvieron otros aportes importantísimos. Por ejemplo, el desarrollo de las plantaciones de Perú se hizo trayendo culís que estaban en la zona del Caribe, que fueron llevados en la época de la construcción del Canal de Panamá. Y esos señores estaban allí. Bueno, esa mano de obra china, esa mano de obra japonesa, y esos países estaban atravesando China, por ejemplo. China no es el país que ustedes conocen hoy en día, que le está compitiendo por el predominio mundial con Estados Unidos. China era un país muy grande, muy extenso, muy poblado y con una gran extensión de pobreza, donde hubo procesos de hambruna considerables. En los años 50, por ejemplo, hubo una hambruna que mató entre 6 y 8 millones de chinos de hambre. O sea que la China es la construcción, diríamos, es una construcción geopolítica, es una construcción histórica que se fue haciendo. Y bueno, pero antes, muchísimos de esos señores que vivían en la zona, por ejemplo, de Cantón, que era una de las provincias chinas más pobres, tenían la tendencia a emigrar. Y esas migraciones, así como uno ve migraciones hoy en día, se dirigieron ¿hacia dónde? Se dirigieron a Estados Unidos, se dirigieron a América Latina, muchas veces metidas dentro de sistemas de explotación o de trata de migrantes con regímenes que se llaman regímenes de White Indentury Servant. Esos chinos firmaron contratos, no eran esclavos, pero eran casi esclavos por deuda. Se les pagaba un viaje y tenían que pagar ese viaje. ¿A costa de qué? A costa de trabajo. Y esa era una deuda en la cual se les cobraba el alojamiento, se les cobraba la alimentación. Y ese alojamiento y alimentación que se les cobraba iba aumentando y la deuda iba aumentando y ellos seguían unidos, esclavizados prácticamente, esclavitud por deudas a una plantación. Así sucedió en la zona norte y en algunas zonas del Perú. Y entonces ustedes van viendo que no solamente fueron los africanos en una zona peruana, pero las grandes haciendas peruanas lo que tenían era mano de obra japonesa, mano de obra china. Y la mano de obra japonesa y china, ustedes saben muy bien que cuando migraban, yo había hablado en uno de los módulos sobre la memoria gustativa. Hay cosas que uno aprendió y que no se le olvidan, y donde uno viaje, uno siempre recordará esa comida. Los chinos viajaron con su memoria gustativa, como los japoneses.
Y ellos llegaron a Perú y desarrollaron su memoria gustativa. Es decir, ¿qué significa reencontrarse con la gastronomía del país natal? Significa crear restaurantes chinos. Y hay una cultura del restaurante chino en Lima. En Lima existe un grandísimo barrio chino donde ustedes consiguen variedad de comida. Yo he estado en eso y me he quedado asombrado. Porque no es la cocina cantonesa nada más, sino es la cocina cantonesa y de otras regiones de China. Ustedes consiguen, por ejemplo, consiguen restaurantes especializados en la carne de cerdo, restaurantes especializados en el pato. Ustedes consiguen, por ejemplo, como si estuvieran en California o en Nueva York. Ustedes consiguen barrios chinos donde ustedes pueden comer el platillo chino que ustedes quieran. Bueno, eso es precisamente Lima. Igual sucede con la cultura japonesa, hasta el punto, ustedes saben muy bien que hace 3 o 4 presidentes hubo un presidente llamado Fujimori que es descendiente de la cultura japonesa. Los japoneses se sumergieron en la cultura peruana y se hicieron peruanos sin dejar de difundir los elementos fundamentales de su cocina japonesa. Y ustedes consiguen grandes cocinas, ustedes consiguen cocineros japoneses importantes en Perú y consiguen cocineros, y uno de los cocineros más importantes hoy del Perú, creo que se llama Yonekura, es uno de los cocineros más importantes de la cocina peruana. O sea, ellos se metieron dentro del mundo de la cocina peruana. Entonces, ustedes se dan cuenta que la cocina peruana es el resultado de una fusión, de un mestizaje de diferentes aportes culinarios, pero no es solamente eso. No solamente, todos los países tienen esa cocina de mestizaje. Es que también en Perú hubo el desarrollo de una organización del sector público y sobre todo el sector privado, que se llama PEGA, que se convirtió en el organizador y en el gran promotor de la cocina peruana. Eso no lo tienen todos los organismos, no lo tienen todos los países, un organismo central como APEGA. Ellos además construyeron uno de los grandes mercados y de las grandes ferias de cocina de América Latina. Se puede considerar la cocina más grande de América Latina, a pesar de que no tienen la población de Argentina, ni la población de Brasil, ni la población mexicana. Yo he estado muy unido a la cocina, al desarrollo de la cocina mexicana, y una de las ferias más importantes es la feria que se llama Mesamérica, que no tiene, diríamos, las dimensiones y la importancia que tiene las ferias de cocina limeña que se llama Mistura. Entonces, ¿qué significa Mistura? Mistura es un escenario donde convergen todas las cocinas regionales del Perú, desde la cocina de la costa, la cocina de la sierra, la cocina de la Amazonía. Entonces ustedes se dan cuenta que todo el mundo es una cita, un encuentro de todas las cocinas regionales del Perú en Mistura. Pero también ahí ustedes, si ustedes van y ustedes visitan las escuelas de cocina del Perú, ustedes se consiguen, por ejemplo, no solamente con el Cordon Bleu, con un gran edificio, sino ustedes se consiguen con las grandes cocinas de América Latina, como por ejemplo Mariano Moreno o el Gato Dumas. Todo eso se lo consiguen ustedes con sus escuelas en Lima, pero también se consiguen en Lima, se consiguen con muchas otras escuelas. Hay universidades especializadas en cocina. Una iniciativa, quizás una de las más importantes, es la creación de la Asociación Peruana de Gastronomía, APEGA, todo el mundo le dice APEGA, que está formado por miembros del sector público y del sector privado. Pero no es una asociación política, como sucede en muchos países de América Latina, que ahí se meten los partidos políticos y entra la falta de mérito. No, ahí solamente entran las personas reconocidas dentro del ámbito de la gastronomía, que pueden ser grandes empresarios, que pueden ser grandes cocineros o grandes pensadores ligados a la gastronomía. Ustedes consiguen desde historiadores de la gastronomía hasta grandes cocineros y consiguen hasta grandes dueños de restaurantes o personas comprometidas con el desarrollo de la gastronomía peruana, grandes aficionados a la cocina. Entonces ellos son los que desarrollan coordinan buena parte de las iniciativas ligadas a la gastronomía. En Perú habíamos dicho también que se desarrolla una de las ferias más importantes de América Latina, quizás la más importante desde el punto de vista cuantitativo. Estamos hablando de son ferias que son visitadas por más de 600,000 personas en el lapso de unos pocos días.
donde convergen todas las manifestaciones de la cocina regionales, donde van todos los grandes cocineros regionales y donde van todos los cocineros de la ciudad. Tercer lugar, ustedes consiguen también que en Lima existe una gran afición se dieron cuenta de que había un negocio de la cocina y hay muchísimos estudiantes. Yo he visto estudios de que hablan de más de 80.000 estudiantes de cocina en Perú. Eso no lo tiene prácticamente casi ningún país. O sea, no solamente que tiene grandes cocineros, sino que además tiene muchísimas personas que quieren ser grandes cocineros. En cuarto lugar, ustedes tienen cocineros extraordinarios. Cocineros extraordinarios como Virgilio Martínez, por ejemplo, o Gastón Acurio, etcétera, etcétera. Chafino, Miguel Chafino. Ustedes consiguen grandes cocineros, Fabio Solórzano, consiguen además grandes restaurantes, pero no es solamente montar grandes restaurantes y restaurantes muy bien decorados, sino también no es solamente grandes restaurantes y grandes cocineros, sino ustedes tienen que conseguir, dentro de esos cocineros tienen que conseguir líderes de la cocina, y eso no se consigue en todas partes. Líderes de la cocina no se consigue en todas partes. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una forma de organización para dirigir los trabajos de equipo, no solamente el equipo de la cocina, formado por un chef principal y el subchef y los chefs de brigada, sino estamos hablando de un cocinero que sabe, diríamos, desenvolverse fuera de la cocina. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones mías es el comportamiento de esos chefs fuera de la cocina, del chef líder. ¿Cómo hace uno para convertir a un chef líder, a un gran cocinero, que se convierta en el líder que tenga la iniciativa de desarrollo de una cocina, como la peruana? Bueno, yo escribí un libro donde hablo del desarrollo de la cocina mundial, el desarrollo de la cocina latinoamericana, todas esas cosas que yo estoy diciendo, pero también estoy hablando de sistemas de organización, de cómo uno logra crear un modelo de autoestima y de valía personal que les permite liderizar grandes iniciativas, dirigir equipos de trabajo. Los japoneses tienen eso. Hay, por ejemplo, un sistema de organización japonesa que se llama la 5S, gestión de la 5S, que los japoneses lo rescataron de la organización Toyota. Acuérdense ustedes que Japón quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial y en pocos años ustedes ven cómo la industria japonesa se recuperó. Y no solamente se recuperó, sino se convirtió en la vanguardia, una de las vanguardias de la industria automotriz. Bueno, en la industria automotriz Toyota, ellos desarrollaron un sistema de organización, de liderazgo que se llama la 5S, donde las organizaciones se vuelven mucho más eficientes y donde es relativamente fácil. Yo lo que hice en ese libro fue tratar de aplicar el sistema de la 5S a la organización de un restaurante, de un negocio de restauración, para darle fuerza al cocinero y para que él tenga capacidad de liderazgo, crea en él y pueda, diríamos, convertirse en el líder de la nueva cocina de cualquier país, puede ser Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, tratando de comprender lo que hicieron los japoneses en la industria automotriz. Entonces, ustedes tienen entonces que hay que tener, no solamente tener estudiantes de cocina, sino cocineros líderes. Ustedes tienen que tener cocineros líderes y cocineros que dominen muy bien las técnicas y la técnica y las manifestaciones identitarias de la cocina, como Virgilio Martínez. Ustedes se dan cuenta de que Gastón Acurio, Virgilio Martínez, Chafino, son personas, Pedro Miguel Chafino, han logrado, diríamos, estar siempre entre los 10 mejores chefs de América Latina. ¿Qué significa eso? Significa trabajo, disciplina, significa formación personal. No son chefs cualquiera, son chefs fuera de serie. Bueno, eso lo tienen los peruanos. Los peruanos han invertido muchísimo en la formación de los chefs. Han tenido también el apoyo del gobierno peruano. El apoyo del gobierno peruano. Perú está presente en todas las ferias alimentarias del mundo. Perú está presente en todos los festivales del mundo. Perú tiene semanas de la cocina peruana en el mundo.
¿Y quién financia eso? El gobierno peruano. Por ejemplo, y lo gobierna, ¿cómo? También apega, consigue pasaje dentro de las grandes líneas aéreas y el viático los consigue el gobierno. ¿A través de qué? A través de las embajadas. Las embajadas no solamente están pendientes de los grandes festivales para que esté representado Perú, sino en la valija diplomática, de las embajadas peruanas de todo el mundo, ahí van los productos peruanos, van cosas peruanas. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden desarrollar cocina peruana en el mundo si no tienen los ingredientes peruanos. Ustedes no pueden hacer un plato como, por ejemplo, papa a la huancaína, si ustedes no tienen un tipo de ají especial, si ustedes no tienen rocoto, por ejemplo, o si ustedes no tienen maíz morado o maíz rojo para hacer la colada o la chicha morada. ¿Cómo hacen ustedes? Porque eso no se produce en Francia, ni se produce en Estados Unidos, en Italia. Y sin embargo, los peruanos, ustedes ven que están en todos esos países que son importantes desde el punto de vista de los ingresos. Ustedes consiguen muchísimos restaurantes peruanos difundidos o dispersos en todo el mundo. Ustedes consiguen también que hay muchísimos peruanos regados por todo el mundo, que fueron la base para ir creando esos restaurantes peruanos y se convirtieron en los embajadores de la cocina peruana. Ellos empezaron a difundir, a decir que la cocina peruana era maravillosa. Y ellos tuvieron también periodistas especializados, y tuvieron revistas especializadas. Ustedes van a Lima y ustedes consiguen revistas especializadas en gastronomía. Esas revistas, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen periodistas de gastronomía. Ustedes consiguen periodistas especializados en gastronomía. Ustedes me dicen, bueno, pero tenemos periodistas. No, pero es que no todos los periodistas son especializados. Un periodista, para ser un periodista gastronómico, necesita conocer sobre la cultura gastronómica, todas esas cosas que yo estoy diciendo. Necesitan conocer sobre los productos tradicionales del Perú, por ejemplo. Necesitan conocer las características de las diferentes cocinas regionales del Perú. Porque ¿qué son ellos? Los que son difusores de la cocina peruana. Y tienen que tener también sistemas de difusión de los saberes. ¿Y cuáles son los saberes? Bueno, las recetas. Ustedes tienen que tener libros de recetas, libros sobre historia de la alimentación peruana, y para tener toda esa serie de cosas, recetarios, diccionarios, ustedes tienen que tener editoriales. Bueno, en Perú ustedes consiguen editoriales extraordinarias relacionadas con la cocina peruana. Les voy a poner solamente un ejemplo para el cual yo he trabajado, que es la Biblioteca Gastronómica de la Universidad San Martín de Porres, que es una universidad privada que tiene muchísimas facultades, y una de las facultades más importantes que tiene es la facultad relacionada con la formación de cocineros. Y ellos han ganado yo diría más de 100 premios mundiales del World Cookbook Award. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos están en todo el mundo. Cada vez que ellos ganan un premio, ellos difunden esa idea, y esa idea es lo que es una manera, yo diría, propagandística o de hacerle publicidad a la cocina peruana. Y es una universidad privada que produce, que tiene una biblioteca de más de 120 obras gastronómicas relacionadas con las diferentes culturas gastronómicas regionales del Perú. Pero, por supuesto, muchas de esas cosas las están imitando otros países. Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una biblioteca gastronómica que recogió todos los grandes libros de gastronomía regionales de Colombia, y el gobierno difundió la cocina. Nosotros tenemos libros importantes, el libro de Febres Cordero, digo yo, los venezolanos, el libro de Febres Cordero, el libro de Ramón David León, pero ustedes se dan cuenta que el gobierno nunca ha agarrado esos libros y ha creado una biblioteca de la cocina venezolana, como lo creó Colombia. Ese es un paso el que dio Colombia. Colombia también dio un paso importante, que es el reconocimiento de su café. Consiguió su denominación de origen, no solamente denominación de origen, sino que consiguió una imagen. La imagen diríamos, del café, que es de Juan Valdés, una imagen que representa la cultura cafetalera de la zona de Medellín. Entonces, ustedes de Antioquia.
Entonces, eso es un esfuerzo, y eso fueron millones de dólares gastados ahí. Eso fue un esfuerzo de cineastas, un esfuerzo de especialistas en comercialización, especialistas en publicidad. O sea, eso no se hizo solo. Esos son esfuerzos nacionales, pero lo está haciendo Colombia. Colombia hizo un esfuerzo también con su cerveza. Todo el mundo habla de la cerveza Corona, de la cerveza Colombia, Club Colombia. Colombia la cerveza Club Colombia es la cuarta empresa cervecera de América Latina. Estamos hablando de una empresa que compite con Corona, que es mexicana, o compite con Skol, o compite con Brahma de la cocina de la cervecería brasileña, y sin embargo ellos están en el cuarto lugar. Esos son esfuerzos empresariales. Bueno, esos esfuerzos empresariales tienen que ser apoyados por el gobierno. Usted no puede tener un gobierno que está subestimando, entorpeciendo, creando trabas para el desarrollo de las iniciativas de los empresarios privados ligados a la alimentación. Por ejemplo, usted tiene que agarrar a los empresarios de la alimentación que existen en cada país. Por ejemplo, en mi país existe el Grupo Polar, que tiene que andar vendiendo sus productos en todas partes y creando fábricas en todas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que entorpece la labor de Polar. Y nosotros hemos perdido grandes iniciativas. El Amargo Angostura fue creado en Ciudad Bolívar. Ahí fue un alemán, el doctor alemán, creó la primera fábrica de Amargo Angostura, que es el amargo universal en los cócteles. Le entorpecieron tanto durante la época de Guzmán Blanco, un dictador venezolano, que el señor el médico alemán, o los hijos del médico alemán agarraron la empresa y se la llevaron para Trinidad. Y ahora Trinidad es considerada en el mundo como la patria del amargo Angostura, pero amargo de Angostura. Angostura era el nombre anterior de Ciudad Bolívar. Entonces, vean ustedes cómo las oportunidades se pierden. Bueno, Perú es un país que ha logrado en los últimos 50 años y sobre todo en los últimos 30 años, ha logrado consolidar, fortalecer, unificar, hacer que converjan muchísimos factores para constituir lo que uno puede llamar la oferta gastronómica peruana. Entonces, en estudiantes de cocina, cocineros líderes, restaurantes tradicionales, la difusión de la cocina a nivel mundial, platillos importantes de cocina peruana, han logrado incentivar a los productores. Por supuesto que le falta mucho. Uno de las materias o de las asignaturas pendientes de la cocina peruana es lograr penetrar a la cadena productiva de los grandes productos peruanos. Ellos nos están ayudando, diríamos, en gran parte. La cocina peruana no ha llegado a los pescadores artesanales, no los ayuda. No ha llegado tampoco a la Amazonía sacando los productos. No ha logrado tampoco hacer que los grandes productores reciban una nombradía, pero los empezaron a hacer. Y ustedes consiguen en Mistura en que entre los invitados están cocineros populares, cocineros de alto nivel, están invitados organizaciones empresariales, ONG relacionadas con la cocina, empresarios, productores, campesinos. Ustedes lo consiguen en Mistura. Ustedes ven que hay un esfuerzo que se está desarrollando. Eso no lo hizo Mistura al inicio, lo hizo Mistura en su desarrollo. ¿Qué es lo que les expliqué ahorita? Lo que les expliqué es cómo un país toma en seriedad la construcción y la consolidación de un destino turístico ligado al turismo gastronómico.